¿Alguna vez pensaste, es demasiado tarde para mí? Quizás perder de peso, cambiar tu cuerpo, comenzar la escuela o empezar tu propio negocio. Yo lo he pensado, pero después de la investigación que hice acerca de vivir hasta los 100, me di cuenta que todas estas personas tenían algo en común. Y era que ellos siempre seguían intentando algo nuevo. Bienvenidas a este espacio, donde nosotras exploramos acá cómo podemos vivir hasta los 100 y no solamente eso, sino cómo puede ser de una mejor manera. Con los años me he dado cuenta que la mayoría de gente piensa que pasados los 50 años ya se te fue la vida, ya no puedes hacer absolutamente nada. Y eso es una gran mentira. Y te voy a contar por qué. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde celebra la juventud. Si nos damos cuenta en Hollywood o todos los lugares es cómo te podés ver más joven, más flaca, ¿ok? Y que luzcas más de unos 20 años menos. Estamos todos obsesionados con eso. Pero realmente esa no es la clave. Cuando yo estuve haciendo la investigación me daba cuenta que estas personas tenían algo totalmente diferente. Era esa chispa. Tenían algo que los hacía radiar. He conocido miles de personas alrededor mío que me han inspirado. Una de ellas era cuando yo empecé yendo al gimnasio, me acuerdo que no tenía absolutamente nada de ganas de ir porque obviamente me comparaba con el resto de personas que estaban ahí, sin saber yo la historia de cada persona. Este caso había una señora al lado mío caminando, muy amable. Una o dos veces me sonreí con ella, pero no hablamos nada. A la tercera vez empezamos una conversación. Cuando en ese momento ella me empezó a contar su historia. Esta señora tenía 75 años y tenía solamente un pulmón. Sí, y estaba haciendo ejercicio justo al lado mío, en una caminadora. Yo no podía creer, entonces ella me contó y me dio su punto de vista, súper interesante. Ella dijo que el doctor le había más o menos prohibido ir a hacer ejercicio o hacer cosas que no, que la aceleraran mucho, básicamente. Pero ella le dijo que si ella se quedaba en su casa, sentada en un sillón, lo único que iba a encontrar era que la muerte iba a venir más temprano. Entonces le pidió permiso al doctor si ella, aunque sea, podía ir a caminar. Entonces empezó a hacerlo y ella llegaba antes que yo al gimnasio. Por 2 horas estaba en ese lugar. El secreto era que no solamente caminaba. Ella caminaba, pero hablaba con todo el mundo. Al transcurrir del tiempo me empecé a dar cuenta que todo el mundo en el gimnasio la conocía. La saludaban de este lado, la saludaban de otra. Gente le traía comida. No, me quería morir porque realmente que yo no podía creer. Yo tenía enfrente mío una persona que me estaba inspirando totalmente. Y ella no sabía mi situación, que yo me sentía acomplejada y que no me sentía segura de estar en el lugar donde todos sabían todo. Y ahí es cuando yo empecé a mirar a la gente de diferente manera. Y empecé a buscar historias reales. Entonces me empecé como a investigar un poquito más acerca de, ok, la persona que habla con ella, ¿cuál es su historia? Había otra señora que ella iba con un andador. Apenas podía caminar. Una sonrisa divina. Ella era súper amable. Entonces no quería preguntar directamente. Entonces lo que hice fue juntarme con ella hace un rato,
una vez, otra vez, hasta que ella me compartió su historia. La historia de ella era que después de que pasó el COVID, de un día para otro, ella no pudo caminar más. Los doctores no supieron lo que era. Entonces el doctor le aconsejó que fuera a un gimnasio, a un lugar donde haya gente que la pueda animar. Ella no quería, pero poco a poco se fue dando cuenta que ese era el lugar donde ella tenía que estar. Que fue más o menos lo que me pasó a mí. Al principio no quería, pero después, hasta, te digo la verdad, hasta me daba vergüenza, porque esta gente, cada historia que había ahí adentro era una mejor que otra. Entonces, como leímos en el libro antes o como hablamos sobre el libro, estas personas tienen un propósito y de eso se trata. Tener un propósito para levantarte, para decir que sí lo vas a hacer, para sentirte que sos capaz de intentar. El lograrlo o no lograrlo, eso ya viene. Pero el primer paso es intentar. Las personas que viven en los Blue Zones tienen cosas en comunes, que ya lo habíamos visto antes, pero siguen siendo activas en su comunidad. Siguen participando y aprendiendo, siguen ayudando y siguen teniendo metas. En Loma Linda, como ellos estaban en una comunidad religiosa, tenían actividades, se reunían una vez por semana y también hacían otras actividades donde donaban su tiempo para ayudar a otras personas. Entonces, siempre tenían como un propósito, tenían algo que ellos hacían, ¿no? Que era como que se olvidaban de sus propios problemas, quizás para ayudar a otros, pero de una parte donde básicamente era como que les daba el beneficio. Al ayudar, los ayudaba a ellos mismos. Por lo menos eso es lo que ellos explicaban. Entonces, este tipo de cosas es muy común en las zonas azules, en the blue zones. Y inclusive en el video anterior yo había agregado las primeras 5 blue zones son las que yo hablé, pero había una más que es en Singapur. En Singapur es súper interesante porque ellos crean un sistema. Este sistema, el gobierno crea un sistema donde le paga a las personas, a los hijos de las personas mayores para cuidarlos, para que ellos los incluyan dentro de su diario vivir. Pero esto no es como, ok, te doy la plata y ya está. No, es todo un sistema. Son unos edificios, ok, donde ellos tienen el hospital, tienen un lugar de recreación, tienen un gimnasio y también en la parte de arriba tienen como un jardín donde pueden cultivar sus propias verduras y tienen diferentes actividades. Entonces, las personas que quieren participar de este tipo de programa tienen que vivir en ese lugar con los mayores adultos. Entonces, eso es para que le den un sentido de vida a los adultos y ellos han hecho investigaciones y se han dado cuenta que eso es lo que los mantiene felices. No van tanto al hospital, no se enferman tanto. Entonces eso era la clave. Entonces así es como el gobierno decide hacer algo así, que me encantó, me encantó. Otra de las cosas que vi está un poco relacionada, no está dentro del Blue Zone, pero una de las otras cosas que me parece genial cuando el gobierno se involucra en este tipo de cosas, me parece genial si es para ayudar. Creo que es en Canadá, no recuerdo precisamente si es Canadá, pero es el primer lugar
que tiene una mini ciudad para personas con Alzheimer. Me pareció una cosa pero genial. Básicamente, dentro de esta comunidad tienen como su propio correo, lugar donde pueden mandar cartas, después su propia panadería, su propia verdulería, y los dejan a ellos que puedan hacer las actividades que hacían antes de que tener la enfermedad y que sean cosas simples. Ellos ahí no viven con sus familias, pero esto es algo que le ofrecen. Yo digo, si seríamos más conscientes que llegar hasta a una edad madura no significa que estamos descartados, que no servimos más. ¿Entendés? Eso ayudaría muchísimo. Entonces, personalmente, mi experiencia fue esa. Mi experiencia fue que una vez que mis hijos ya fueron grandes, ¿qué hago ahora? Entonces empecé a investigar, pero lo primero que encontré fue el rechazo de la sociedad y a veces de familiares o de amigos que básicamente ya estás vieja. ¿Por qué te vas a poner a hacer eso? Si yo personalmente hubiese hecho eso, no hubiese hecho nada de lo que he hecho hasta ahora. Nunca me hubiese imaginado que hubiese escrito libros, que estoy haciendo este canal de YouTube y que no tengo miedo de hablar y de compartir con vos lo que yo conseguí. Me encanta esto de poder informar a otras personas porque siento que hay otras personas que quizás están en mi misma situación. Entonces, este es el propósito del canal que tengo, que otras personas puedan sentirse identificadas conmigo y que no les dé miedo. Pero básicamente, si uno deja de soñar, deja de crecer, deja de investigar cuáles son las cosas que te traen felicidad, cuáles son las cosas que realmente me hacen sentir bien. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que nos hace sentir bien? Literalmente, como decía mi amiga Alma, la señora del gym que tenía nomás un pulmón, o sea, ¿cómo me voy a sentar a esperar que la muerte me encuentre? Entonces me encanta, me apasiona saber historias y saber cosas de cómo la gente cada vez se preocupa más de su salud. No de estar más joven para ser más linda o para competir con una de 30 años. No, se trata de vivir mejor cada día. Tu salud es más importante que tu vanidad. Porque si no tenés salud, nada de lo que hagas va a importar. Como yo les dije, mi problema con la anemia fue un poquito algo que me despertó a mí, porque yo pude ver en pequeños pedacitos cómo sería mi vida si no tengo energía. Y no me gustó para nada. Entonces, si vos hoy te está pasando esto, es momento de que busques información, que trates de buscar inspiración, pero la regla número 1 es no compararte. No te compares. No tenés idea cuál es las cosas que esa persona pasó para poder estar donde está. Entonces, sé amable con vos misma, con tu cuerpo, con tu mente. Aceptá donde estás hoy y de ahí vamos. Y por eso hice este canal y espero que me sigas, espero que compartas esto. Si tenés a alguien que está pasando por un momento difícil, ojalá esto pueda
motivarlos, aunque sea un poquito, o que les dé ese empuje que necesitan para poder empezar a vivir una vida mejor, de calidad, no solo de vanidad. Y nos vemos el próximo episodio y nunca te olvides que siempre podés volver a empezar y nunca es tarde. Love, Reset and Glow. Nos vemos la próxima.